El prólogo de Orir, 13 de mayo. Santa Gliceria, virgen y mártir. Era hija de un gobernador de Roma. Habiendo caído en la pobreza tras de la muerte de su padre, Gliceria se estableció en la ciudad de Trajanópolis, en la región de Tracia. Durante el reinado del malvado emperador Antonino, Gliceria fue llevada por la fuerza a ofrecerle sacrificios al ídolo de Zeus. Gliceria se dibujó el signo de la cruz en la frente, y cuando el prefecto Sabinio le preguntó dónde estaba su lámpara, porque todos llevaban lámparas en las manos, Gliceria le mostró la cruz en su frente y dijo: «Esta es mi lámpara». Como resultado de sus plegarias, un rayo cayó sobre el ídolo y lo hizo pedazos. El prefecto se puso furioso y ordenó que la azotaran y la arrojaran al calabozo. El prefecto echó llave a la puerta del calabozo, decidido a matar de hambre a la Virgen. Sin embargo, un ángel de Dios se le apareció a Gliceria y le dio alimento celestial. Después de algún tiempo, cuando el prefecto pensaba que la Virgen ya había muerto de hambre, abrió la puerta del calabozo y se asombró al encontrarla con buena salud, radiante y feliz. Viendo este milagro, el carcelero Laodicio confesó su fe en Cristo el Señor y de inmediato fue decapitado. Después de esto, Gliceria fue arrojada a un horno ardiente, pero el fuego no le hizo daño alguno. De pie en medio del fuego y acordándose del milagro de los 3 jóvenes en el horno de Babilonia, Gliceria alababa al Señor. Para terminar, fue arrojada a los leones. Y mientras elevaba su oración a Dios, esta Santa Virgen entregó su alma al Señor, por el que con tanto coraje había sufrido tantas torturas. Padeció honorablemente en el año 177. De sus reliquias se desprendía una mirra sanadora que curaba a los enfermos de las enfermedades más graves. El santo mártir Alejandro de Drisípara. Era un soldado eslavo de 18 años en el ejército del emperador Maximiano. Se negó a obedecer la orden del emperador de honrar a los ídolos de Roma, por lo que fue entregado al capitán Tiberio, que le dio a elegir entre renegar de Cristo o padecer la tortura y la muerte. Cuando todos los consejos fueron en vano, Tiberio se llevó con él a Alejandro y atravesando Macedonia se dirigió a Constantinopla, a donde estaba obligado a ir. A lo largo del camino, en cada ciudad donde hacían alto, el joven Alejandro era cruelmente torturado, pero también en cada ciudad le salían al encuentro los cristianos que le pedían su bendición y lo animaban a soportar sus sufrimientos. Pemenia, su madre, lo seguía. Durante todo el tiempo que duró el viaje de Alejandro, un ángel de Dios se le apareció muchas veces, alivió sus dolores y le dio ánimo. En un lugar llamado Carasura, el mártir realizó un milagro con sus oraciones. Cuando él y los soldados que le escoltaban ya no podían soportar más la sed, hizo brotar una fuente de agua fresca en un lugar árido. En la costa del río Ergina, Tiberio ordenó al verdugo que decapitara a Alejandro y que tirara su cuerpo al río. Cuando el verdugo agarró a Alejandro de la cabeza, lo vio rodeado por radiantes ángeles de Dios. Aterrado, dejó caer su mano. Alejandro le preguntó por qué lo había soltado, y el verdugo le dijo que había visto a unos jóvenes luminosos a su alrededor. Ansioso por morir y unirse con el Señor, Alejandro le rogó a Dios que los ángeles se fueran para que el verdugo no se espantara. De este modo, el verdugo pudo llevar a cabo su trabajo en el año 298. Pemenia recuperó el cuerpo de su hijo y lo enterró honorablemente. Muchas curaciones ocurrieron en la tumba del mártir. Tras su muerte, el mártir se le apareció a su madre para informarle que ella también partiría pronto para el otro mundo. Los venerables Juan, Eutimio, Jorge y Gabriel del monasterio de Ibirón del monte Athos. Estos 4 santos padres fueron los fundadores del famoso monasterio georgiano de Ibirón, en la Santa Montaña. Al principio, San Juan llevaba una vida ascética en la Gran Laura del Atanasio, pero después fundó su monasterio de Ibirón. Juan descansó en el Señor en el año 998. Eutimio y Jorge
tradujeron las Sagradas Escrituras a la lengua georgiana. Eutimio descansó en el Señor en el año 1029 y Jorge en 1066. Gabriel fue considerado digno de recibir el milagroso ícono de la Madre de Dios que llegó al monasterio flotando por el mar. Reflexión sobre el poder de la muerte y el poder de la cruz de Cristo. Escribe San Atanasio. ¿Cuál fue la muerte que expulsó a los demonios? ¿Y qué muerte causó más espanto a los demonios que la muerte de Cristo? Allí donde se invoca el nombre del Salvador, todos los demonios son expulsados. ¿Quién domeñó de tal modo las pasiones espirituales de los hombres que las prostitutas llevaron una vida casta, los asesinos depusieron la espada y los medrosos se volvieron valientes? ¿No fue la fe de Cristo? ¿No fue la señal de la cruz? ¿Y qué cosa convenció tanto a los hombres de la inmortalidad como la cruz de Cristo y la resurrección del cuerpo de Cristo? La muerte del único hombre sin pecado y la cruz del amante de la humanidad produjeron una victoria más grande y más duradera que cualquiera de las que obtuvieron los emperadores terrenales con sus muchos millones de soldados. ¿Qué ejército ha sido alguna vez capaz de vencer a un único demonio? La sola mención del nombre del crucificado hace huir al ejército de los demonios. Ah, si todos los cristianos supieran el tesoro que poseen en el nombre de Cristo y qué arma tienen en la cruz de Cristo. Contemplación. Contemplar la acción de Dios Espíritu Santo sobre los apóstoles. 1. Cómo los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, viajaron a través de todo el mundo a pesar de carecer de recursos y de amigos. 2. Cómo convirtieron a los ricos y a los pobres a la fe de Cristo solo con su palabra, su vida y sus milagros. Homilía sobre cómo Dios se sirve de los infieles para castigar a los fieles. Yo convocaré a todas las tribus del Aquilón, palabra del Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los haré venir contra esta tierra y contra sus habitantes y contra todos los pueblos que la rodean, y los destruiré y haré de ellos horror, burla y oprobio eterno. Jeremías 25:9. ¿No es dura esta palabra? ¿Quién se puede nutrir con ella? Al rey pagano, al rey idólatra, el Señor lo llama mi siervo. Si un siervo de Dios es aquel que conoce al Dios verdadero y sigue la ley de Dios, ¿cómo entonces puede ser siervo de Dios aquel que no conoce al Dios verdadero y no sigue la ley de Dios? En efecto, el verdadero siervo de Dios es aquel que conoce al Dios verdadero y guarda la ley de Dios. Sin embargo, cuando aquel a quien Dios le dio el conocimiento de sí mismo y de su ley, prefiere al conocimiento la ignorancia y la infidelidad a la ley, entonces el Señor toma como su siervo a aquel que no lo conoce, para castigar al apóstata. Porque un apóstata de Dios es peor que un pagano, y el apóstata de la ley de Dios es inferior al idólatra de nacimiento. Por lo tanto, cuando Israel, como la antigua iglesia de Dios que era, se enemistó con Dios y con la ley de Dios, Dios eligió a Nabucodonosor como su siervo para castigar al apóstata Israel. Por lo tanto, cuando los pueblos cristianos de Asia y África, con cantidad de herejías, se enemistaron con Dios, Dios eligió a los árabes como sus siervos para castigar a los cristianos y hacerlos entrar en razón. Y cuando los pueblos cristianos de los Balcanes se enemistaron con Dios y con la ley de Dios, Dios eligió a los turcos como sus siervos para castigar a los apóstatas y para que gracias al castigo volvieran a entrar en razón. Siempre que los fieles se alejan de Dios, Dios transforma en látigo a los infieles, para que los fieles vuelvan a entrar en razón. Y tanto como los fieles consciente y voluntariamente se alejan de Dios, los infieles inconsciente e involuntariamente se transforman en siervos de Dios. Pero Dios toma a los infieles a su servicio solo por un tiempo, en contra de los fieles, porque el mismo Señor le dice a la tierra de Nabucodonosor que la visitará por sus iniquidades, y la convertiré en eterno desierto. Jeremías 25:12. Entonces hallará Dios un siervo que se alce contra su siervo,
porque no escogió Dios como siervos a los habitantes de Babilonia por su bondad y su fe, sino más bien por la maldad e infidelidad de Israel. Oh Señor justo, ayúdanos con tu Espíritu Altísimo a obedecerte siempre a ti, el único Dios verdadero, y a tu ley, la única que puede salvarnos. A ti sean la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.